¿Recuerdas ese instante en el que todos te miraron y sentiste que el mundo se detenía? Ese momento, como una fotografía quemada en la retina, parece seguirte a todas partes, reapareciendo en los momentos más inesperados. No es casualidad, es la forma en que nuestro cerebro prioriza lo que percibe como amenaza social. Hoy vamos a adentrarnos en la neurociencia de la vergüenza, descubrir por qué esos recuerdos se quedan pegados y, sobre todo, qué podemos hacer para que no nos persigan tanto. Primero, hablemos de la amígdala, esa pequeña almendra situada en el lóbulo temporal que actúa como el guardián de nuestras emociones más intensas. Cuando vivimos una situación embarazosa, la amígdala se activa como una alarma, señalando al resto del cerebro que ese evento tiene una carga emocional alta. Esa señal no solo se queda en la amígdala, se comunica con el hipocampo, la zona encargada de registrar los hechos, y con la corteza prefrontal, que intenta regular la respuesta. El resultado es que el recuerdo recibe una etiqueta de importante y se consolida más rápido que una anécdota neutra. Este proceso de etiquetado emocional implica que, al momento de codificar el evento, el cerebro libera neurotransmisores como la adrenalina y el cortisol, que refuerzan la conexión entre las neuronas implicadas. Estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que al observar fotos de situaciones vergonzosas, la amígdala muestra una actividad mucho mayor que al ver imágenes cotidianas. Cada vez que revivimos ese momento, la amígdala vuelve a activarse, y el recuerdo se reescribe ligeramente, reforzando su presencia en nuestra memoria. Es como si cada vez que lo recordamos, le luciéramos una capa más de tinta. La vergüenza, a diferencia del miedo, es una emoción profundamente social. Nos dice que hemos fallado ante los ojos de los demás, que nuestro estatus está en riesgo. Aunque no sea un trauma severo, el cerebro trata ese episodio como un trauma leve, suficiente para activar los mecanismos de supervivencia. Aquí entra en juego el sesgo de negatividad, una tendencia evolutiva que nos hace prestar más atención a los estímulos amenazantes que a los placenteros. En la vida de los primeros humanos, detectar una amenaza social podía significar la diferencia entre ser aceptado por la tribu o ser excluido, lo que a su vez afectaba la supervivencia. Por eso, nuestro cerebro guarda con mayor precisión los recuerdos que implican rechazo o humillación. Este sesgo crea un bucle emocional. Recordamos la vergüenza, la amígdala se dispara, sentimos ansiedad, y esa ansiedad nos lleva a pensar de nuevo en el episodio, reforzando el recuerdo una y otra vez. Es como una espiral que se alimenta de sí misma, y es precisamente ahí donde muchos de nosotros nos sentimos atrapados. Si alguna vez te ha pasado revivir una escena embarazosa y sientes que no puedes sacarla de tu cabeza, cuéntame en los comentarios cuál fue ese momento. Me encantaría leer tus historias y, si este video te está ayudando a entender por qué, dale like. Pasemos ahora a la fase de consolidación, el momento en que el recuerdo pasa de ser una impresión fugaz a una huella duradera. Después de la codificación, el hipocampo envía la información a la neocorteza, donde se almacena de forma más estable. Este proceso ocurre principalmente durante el sueño, especialmente en la fase de movimiento ocular rápido, conocida como sueño REM. Durante el sueño REM, el cerebro vuelve a activar los patrones neuronales asociados al recuerdo, reforzando la conexión entre la amígdala y el hipocampo. Es por eso que, si dormimos después de una experiencia vergonzosa, el recuerdo tiende a fijarse con mayor fuerza. Además, el sueño no solo consolida, sino que también permite una especie de reprocesamiento emocional. En algunos casos, el cerebro puede atenuar la carga emocional del recuerdo, reduciendo la intensidad de la vergüenza con el tiempo. Sin embargo, si el sueño se interrumpe o es insuficiente, esa oportunidad de desensibilización se pierde, y el recuerdo permanece tan vívido como el día en que ocurrió. Por eso, la falta de descanso puede ser un factor que explique por qué ciertos episodios siguen persiguiéndonos años después. Otro elemento clave es la frecuencia con la que repasamos mentalmente el evento. Cada vez que lo hacemos, entramos en un proceso llamado reconsolidación, donde el recuerdo se vuelve maleable y puede ser modificado.
Si durante esa reconsolidación nos enfocamos en los aspectos negativos, reforzamos la carga emocional. En cambio, si logramos reinterpretar la situación, por ejemplo, pensando en lo que aprendimos o en la ironía del momento, podemos debilitar la intensidad del recuerdo. Esta técnica, utilizada en terapias cognitivo-conductuales, se basa precisamente en cambiar la narrativa interna para reducir el impacto emocional. En la práctica, hay estrategias como la escritura expresiva, donde describimos el episodio con detalle y luego lo leemos en voz alta, o la exposición controlada, que consiste en imaginar la situación en un entorno seguro para disminuir la respuesta de la amígdala. También es útil practicar la autocompasión, recordándonos que todos cometemos errores y que la vergüenza es una señal temporal, no una sentencia permanente. Al entrenar nuestra mente para responder con amabilidad en lugar de autocrítica, reducimos la activación de la amígdala y facilitamos la desactivación del recuerdo negativo. En resumen, la razón por la que recordamos momentos vergonzosos durante años es una combinación de la activación de la amígdala, el sesgo de negatividad, la consolidación durante el sueño y la reconsolidación repetida. Cada uno de estos procesos refuerza la huella emocional, haciendo que el recuerdo sea más resistente al olvido. Pero la buena noticia es que, con conciencia y práctica, podemos intervenir en esas etapas y disminuir el poder que esos recuerdos tienen sobre nosotros. Si esto te ha abierto los ojos y sientes que puedes aplicar alguna de estas ideas en tu vida, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos donde profundizaremos en técnicas específicas para reescribir recuerdos dolorosos. Y si todavía sientes que esos recuerdos siguen apareciendo como una película en bucle, hay otras herramientas que pueden ayudarte a romper ese ciclo. Una de ellas es la práctica regular de la atención plena, o mindfulness. Cuando entrenas tu mente para observar los pensamientos sin juzgarlos, le das a la amígdala la oportunidad de calmarse. Por ejemplo, puedes dedicar unos minutos al día a sentarte en silencio, cerrar los ojos y simplemente notar la respiración. Cada inhalación y exhalación se convierte en un ancla que te devuelve al presente, alejándote de la rumiación que alimenta la carga emocional del episodio vergonzoso. Con el tiempo, esa práctica fortalece la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la regulación emocional, y reduce la reactividad automática de la amígdala. Otra estrategia poderosa es la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar los pensamientos automáticos que aparecen cuando recuerdas la situación y cuestionarlos de forma sistemática. Pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que este error define quién soy? ¿O estoy exagerando la importancia de lo que los demás pensaron? Al desafiar esas creencias distorsionadas, cambias la narrativa interna y, por consiguiente, la intensidad del recuerdo. Puedes escribir esas preguntas y respuestas en un cuaderno, creando un registro que puedas revisar cuando la vergüenza vuelva a asomar. Ver por escrito cómo desmontas esos pensamientos refuerza la sensación de control y disminuye la sensación de vulnerabilidad. El apoyo social también juega un papel fundamental. Compartir la anécdota con amigos de confianza o con un terapeuta puede transformar la experiencia. Cuando alguien valida tus sentimientos y te ofrece una perspectiva externa, el cerebro interpreta la situación como menos amenazante. Además, el simple acto de contar la historia en voz alta activa áreas del cerebro relacionadas con la narración y la integración de la memoria, lo que favorece la consolidación de una versión más equilibrada del evento. No subestimes el poder de una risa compartida. El humor, cuando surge de manera auténtica, actúa como un amortiguador emocional que reduce la activación de la amígdala y permite que el recuerdo se vuelva menos doloroso. Si prefieres una aproximación más estructurada, la terapia de exposición gradual puede ser útil. Consiste en recrear mentalmente la escena vergonzosa en un entorno seguro, empezando por los detalles menos amenazantes y avanzando poco a poco hacia los más intensos. Cada exposición controlada permite que la respuesta de miedo disminuya, un proceso conocido como habituación. Con la práctica, la amígdala aprende que la situación ya no representa una amenaza real, y la intensidad del recuerdo se atenúa.
Es importante hacerlo bajo la guía de un profesional capacitado, para evitar que la exposición se convierta en una fuente de estrés adicional. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, también nos brinda esperanza. Estudios recientes demuestran que, mediante la práctica constante de técnicas de reencuadre y mindfulness, es posible modificar las conexiones sinápticas que sustentan los recuerdos emocionales. En otras palabras, el cerebro no está condenado a guardar para siempre esos momentos incómodos. Podemos entrenarlo para que los almacene de forma más neutra. Este proceso lleva tiempo y constancia, pero los resultados pueden ser sorprendentes. Personas que antes revivían una vergüenza una y otra vez, ahora la recuerdan como una anécdota curiosa, sin la carga de culpa o ansiedad. Un ejercicio práctico que combina varios de estos elementos es el llamado Diario de la Compasión. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a escribir sobre el episodio vergonzoso, describiendo lo que sucedió, cómo te sentiste y, lo más importante, qué le dirías a un amigo que estuviera pasando por lo mismo. Usa un tono amable y comprensivo, como si estuvieras consolando a alguien que te importa. Al final, anota una lección o un aprendizaje positivo que surgió de la experiencia. Con el tiempo, ese hábito reprograma la respuesta emocional, transformando la vergüenza en una oportunidad de crecimiento personal. Ahora bien, no todo el proceso depende de la introspección individual. El entorno cultural y social también influye en la forma en que percibimos y recordamos la vergüenza. En sociedades donde el error se castiga severamente, los recuerdos vergonzosos tienden a ser más persistentes. Por el contrario, en contextos que valoran la vulnerabilidad y la autenticidad, la gente suele experimentar menos rumiación. Por eso, rodearte de personas que fomenten una atmósfera de aceptación y que no juzguen de forma desmedida puede ser un factor protector importante. Busca comunidades, grupos o actividades donde el error sea visto como parte natural del aprendizaje. Eso reducirá la presión interna y facilitará la desactivación de los recuerdos dolorosos. En cuanto al sueño, no podemos pasar por alto su papel esencial en la consolidación de la memoria. Durante la fase de sueño REM, el cerebro revisita los eventos del día y los integra en la red de recuerdos a largo plazo. Si el sueño se interrumpe o es insuficiente, la consolidación puede quedar incompleta, lo que a veces deja los recuerdos emocionales en un estado más vívido y menos procesado. Por ello, mantener una rutina de sueño regular, evitando pantallas brillantes antes de acostarse y creando un ambiente tranquilo, favorece que la amígdala y el hipocampo trabajen de manera óptima. Un descanso reparador no solo mejora la memoria en general, sino que también ayuda a atenuar la intensidad de los recuerdos vergonzosos. A medida que vas incorporando estas prácticas, es útil llevar un registro de tu progreso. Puedes crear una tabla sencilla donde anotes la frecuencia con la que el recuerdo aparece, la intensidad de la emoción asociada y las estrategias que utilizaste en ese momento. Con el tiempo, observarás una tendencia a la baja en la intensidad y en la frecuencia, lo que refuerza la motivación para seguir trabajando en ello. Además, ese registro sirve como evidencia tangible de tu capacidad para cambiar la relación con tus recuerdos, algo que muchas veces se subestima cuando se está inmerso en la experiencia emocional. Si te preguntas cómo saber si estás avanzando lo suficiente, presta atención a pequeñas señales. La risa espontánea al recordar la anécdota, la disminución de la sensación de calor en el pecho al pensar en el momento, o la capacidad de hablar del episodio sin que la voz tiemble. Esos indicadores son señales de que la amígdala está reduciendo su respuesta de alarma y que la corteza prefrontal está tomando el control. No esperes una transformación radical de la noche a la mañana. La evolución suele ser gradual, como el crecimiento de una planta que necesita tiempo, agua y luz. En los próximos videos profundizaremos en cada una de estas técnicas, mostrando ejemplos paso a paso y ofreciendo guías descargables que podrás aplicar de inmediato. También exploraremos cómo la música, el arte y otras formas de expresión creativa pueden servir como catalizadores para la reprogramación emocional.
La idea es brindarte un arsenal completo de herramientas que te permitan recuperar la tranquilidad mental y vivir sin la sombra constante de esos momentos embarazosos. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Qué recuerdo vergonzoso ha sido el que más te ha perseguido? ¿Cómo te ha influido en tu día a día? Deja tu respuesta en los comentarios. Leeré cada uno de los mensajes y compartiré algunas experiencias que pueden resonar con la tuya. Si alguna de las ideas que hemos discutido hoy te ha parecido útil, regálame un like para que el algoritmo sepa que este contenido es valioso y pueda llegar a más personas que necesiten este tipo de información. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios donde seguiremos desentrañando los misterios de la mente y ofreciendo estrategias prácticas para mejorar tu bienestar emocional. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Recuerda que la vergüenza es solo una señal temporal y que, con la herramienta adecuada, puedes transformarla en una oportunidad para crecer y conectar más auténticamente contigo mismo y con los demás. Hasta la próxima, y cuida de tu mente como cuidas de tu cuerpo, porque ambos trabajan juntos para crear la vida que deseas vivir. Recuerda que cada recuerdo es una oportunidad para entrenar tu cerebro y cambiar la narrativa interna. Si este video te ha ayudado a entender por qué esos momentos se quedan grabados, déjame un comentario con tu experiencia y comparte este contenido con quien lo necesite. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos los misterios de la mente. Nos vemos en el próximo episodio.